Desde hace milenios, nosotros, los humanos, hemos disfrutado dibujar los contornos y las formas del mundo en mapas para saber dónde estamos y qué nos rodea. En esta búsqueda persiste una obsesión a lo largo del tiempo: descubrir la forma del universo. Al hablar del universo, solemos imaginarlo instintivamente. Una especie de inmensa extensión infinita de espacio que se prolonga en todas las direcciones. Sin límite, ni curvatura, sin fin ni frontera. Y en la que es posible seguir avanzando hacia el infinito. Excepto que verán que en realidad es mucho más extraño, porque las formas posibles del universo esconden curiosidades geométricas alucinantes. Y este podría ser plano o curvado y cerrado como una esfera de 4 dimensiones, ser finito, sin bordes o incluso tener forma de dona. Incluso podría estar plegado y lleno de ilusiones ópticas que lo hacen parecer más grande de lo que es. Y muchas otras cosas más. Dicho esto, regresemos a nuestro viaje geométrico con un breve ejercicio mental. Imaginen que tienen una nave espacial con tecnología futurista y que puede desplazarse mucho más rápido que la luz. Con esta máquina infernal, decides salir a explorar el universo avanzando siempre hacia adelante, sin detenerte nunca. Decidido a alcanzar los límites del espacio que nos rodea, a llegar al borde del universo. Tu nave futurista te permite liberarte de los límites de velocidad impuestos por las leyes de la naturaleza. Sales rápido del sistema solar, luego de nuestra galaxia, superas el cúmulo galáctico local y los supercúmulos vecinos, alejándote cada vez más rápido de tu punto de partida. Y después de periodos de tiempo increíbles viendo pasar cada vez más universos, ves frente a ti un grupo de galaxias que te parece extrañamente familiar. Sigues avanzando siempre en línea recta, te acercas, y entonces te das cuenta de que estás frente a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y mientras sigues avanzando en línea recta, unos instantes después, ahí estás frente a nuestro planeta. Has regresado exactamente al lugar de donde partiste, aunque durante todo tu viaje nunca cambiaste tu trayectoria ni diste la vuelta. Lo que nos dice esta pequeña historia es que el universo en su conjunto puede tener una geometría global radicalmente diferente de la que creemos que tiene, a las escalas en las que lo observamos, y que la forma del universo total puede tener consecuencias alucinantes, como el hecho de regresar a tu punto de partida después de viajar una pequeña eternidad en línea recta. Cuando uno busca conocer la forma del universo, lo primero que hay que hacer es intentar medir la curvatura del espacio a escalas muy grandes. Porque desde hace más de un siglo sabemos, gracias a los trabajos de Einstein, que la geometría del espacio, su forma está directamente relacionada con su contenido, con la cantidad de masa y energía que se encuentran en él. Porque es esta densidad de materia y energía la que dicta la curvatura del espacio. Entonces, así, puede parecer complicado, pero en realidad solo deja 3 posibilidades: o la curvatura del espacio es positiva, o es negativa, o es nula. Cada posibilidad tiene repercusiones vertiginosas. Si la densidad de materia-energía del universo supera un umbral crítico, el espacio estaría curvado positivamente a gran escala, como la superficie de una esfera. En un universo así, no importa en qué dirección vayas en línea recta, si puedes viajar más rápido de lo que el universo se expande, inevitablemente terminas regresando a tu punto de partida. Se dice entonces que el universo está cerrado, aunque carece de cualquier tipo de borde o frontera física imposible de cruzar. ¿Sientes como yo que esto empieza a hacerte cosquillas? La idea parece paradójica al principio. Para comprender por qué un universo así tiene un espacio de volumen finito, pero al mismo tiempo no tiene límites, podemos tomar la analogía con nuestro mundo, el globo terráqueo. Nos desplazamos sobre una esfera de extensión finita pero sin fronteras. En la superficie de la Tierra puedes avanzar en línea recta indefinidamente sin nunca encontrar un borde. Pero al final, inevitablemente volverás al punto de inicio.
Segundo caso, si el universo tiene una densidad de materia-energía inferior al umbral crítico, entonces el espacio debe estar, a escalas muy grandes, curvado negativamente y poseer una geometría hiperbólica. Para imaginar cómo se curva el espacio ahí, piensa en la forma de una silla de montar. Y en un universo así, que se califica como abierto, si puedes viajar más rápido de lo que el universo se expande, nunca regresas a tu punto de partida, porque ahí no se forma ciclo. El espacio ahí se escapa constantemente porque un universo abierto es literalmente infinito. Finalmente, tercer y último caso. Si la densidad de materia-energía del universo está precisamente en equilibrio, entonces la curvatura del espacio es nula. Incluso a escalas muy grandes, no se manifiesta ninguna inflexión en el horizonte y la geometría del espacio es perfectamente plana. En un universo así, dos fotones de luz que viajan uno al lado del otro en línea recta permanecen paralelos por la eternidad. Y lo fascinante es que el valor de la curvatura del espacio toca algo fundamental. No solo determina las trayectorias que es posible tomar, sino también cómo va a evolucionar el universo. Y nos da pistas sobre el destino de todo el cosmos, sobre cómo va a terminar todo. Cada una de las tres posibilidades geométricas del universo, cerrado, abierto o plano, tiene su destino y cada una es, a su modo, algo aterradora. En el caso de un universo cerrado, el verdadero drama no es que cualquier trayectoria seguida el tiempo suficiente en una misma dirección, moviéndose más rápido de lo que el universo se expande, termine inexorablemente cerrándose sobre sí misma, y que después de haber atravesado gran parte del cosmos, todo viajero cósmico sea llevado de regreso a su punto de partida. Un universo así está condenado a colapsar inevitablemente sobre sí mismo, porque el destino asociado a esta geometría es el de una gravedad que termina superando la expansión, logrando, en tiempos muy largos, ralentizarla y luego detenerla por completo, antes de invertirla y forzar a todo el universo a contraerse sobre sí mismo. En una especie de Big Bang invertido, un Big Crunch, donde toda la materia y la energía terminan regresando a un estado comprimido. En el extremo opuesto, si estamos en un universo abierto, es decir, donde la densidad de materia y energía es incapaz de contrarrestar la expansión que predomina. Sobre la gravedad, entonces, el destino final del cosmos no es cerrarse sobre sí mismo, terminando en forma de un horno compactado a temperaturas asombrosas, pero el de un enfriamiento perpetuo, con un espacio-tiempo que se estira constantemente en todas las direcciones. En resumen, el destino de un espacio hiperbólico es el de una dilución infinita de la materia y la energía dentro de un universo cada vez más vasto, oscuro, frío y donde reina un silencio absoluto. Ambiente. Finalmente, existe una tercera posibilidad, un universo en equilibrio entre ambos extremos. Un universo cuya densidad de materia-energía es precisamente igual a 1 y donde la curvatura del espacio es nula. En ese caso, el cosmos es incapaz de contraerse y reducir su volumen. Así se descarta el Big Crunch. El futuro de este universo plano depende del comportamiento a largo plazo y de la naturaleza exacta de la misteriosa energía oscura que acelera la expansión cósmica. Pero para resumir a grandes rasgos, digamos que aquí también el futuro toma la dirección de un enfriamiento y una dilución perpetua. Entonces, ¿cuál es la forma del universo y cuál de estos tres escenarios es el correcto? Toda la dificultad para responder a esta pregunta vertiginosa viene del hecho de que el universo no nos muestra su forma directamente porque estamos encerrados dentro de él. No existe ningún punto de observación lejano que nos permita abarcarlo con la mirada, verlo completo desde el exterior. Entonces, ¿cómo podemos ser capaces de dibujar el verdadero rostro del cosmos a escalas muy grandes? Tenemos que basarnos en las pistas que nos proporciona la luz y descifrar cómo ha evolucionado su propagación
a lo largo del tiempo. Cada geometría del universo afecta de forma distinta cómo circula la luz en él. Van a ver, es fascinante. Tomemos un ejemplo muy concreto. A las escalas en las que estamos, como en un universo plano, las líneas paralelas permanecen paralelas para siempre, sin juntarse ni divergir. La suma de los ángulos de un triángulo o de tres puntos conectados siempre es 180 grados. Pero en un universo donde el espacio a gran escala no es plano, nada de eso es cierto. Tomen un globo y dibujen un triángulo en él. Si eres niño, pide permiso a tus padres. Si eres padre, pide un globo a tu hijo. Entonces, lo que estaba diciendo, antes de ser interrumpido por mí mismo, es que en la superficie de un globo, como en la superficie de la Tierra, la suma de los ángulos de un triángulo es mayor a 180 grados, simplemente porque la superficie está curvada. Si ahora trazan un triángulo en la superficie de una silla de montar, primero pídanle permiso a su caballo. Bueno, verán que la suma de esos ángulos, esta vez, es menor a 180 grados. Y eso es absolutamente genial, porque eso significa que la curvatura del espacio debe poder observarse a escalas muy grandes del universo. Desde hace décadas, los astrónomos estudian la llamada radiación fósil. Este vestigio luminoso proviene de los primeros instantes del universo y recorre todo el cosmos, y en el que intentan detectar fluctuaciones que demuestren la curvatura del espacio. Y el desconcertante veredicto es el siguiente. Las diminutas variaciones que observamos en el cielo profundo nos dicen que la luz que nos llega de ahí ha viajado en línea recta durante casi 13,8 mil millones de años. El universo parece perfectamente plano, y esto con un grado de precisión en las mediciones extraordinario. Y eso es absolutamente desconcertante, porque plantea una pregunta profunda. ¿Por qué nuestro universo tiene una configuración tan particular? ¿Cómo explicar que, entre todas las posibilidades, parece contener la cantidad justa de materia y energía para que el espacio esté libre de curvatura? ¿Es el resultado de una casualidad increíblemente sospechosa o las consecuencias de algo que fue ajustado con precisión desde el principio? Este enigma, uno de los mayores misterios sin resolver de la cosmología moderna, es llamado el problema de la planitud, un término que indica que no sabemos por qué el universo es así. Que el espacio a gran escala esté libre de curvaturas es una buena noticia. Si el Big Crunch te asusta, porque un universo plano excluye el destino de fuelles cósmicos que colapsan en gigantescas esferas que se reducen completamente a un punto de dimensión ridícula. Excepto que ahí es donde se complica un poco. Es que incluso si la inmensa parte del universo que podemos observar nos parece tan plana que haría ver a una crepa bretona como algo grueso, para los Alpes suizos no es imposible que su verdadera forma nos esté oculta por sus dimensiones fuera de lo común. De la misma manera que en la superficie del océano el horizonte te parece plano, porque la extensión del paisaje que puedes abarcar de un solo vistazo es insignificante, en comparación con el objeto donde estás parado. Así, es totalmente posible que nuestro universo, que nos parece plano a pequeña escala, por pequeña escala nos referimos a distancias de miles de millones de años luz, que tienen una geometría global curvada. Y para entender por qué, hace falta un pequeño recordatorio. Bueno, más bien una gran inyección. Actualmente solo podemos observar la parte de nuestro universo cuya luz ha tenido tiempo de llegarnos. Desde que existe el universo, a lo que llamamos el universo observable. Pero este universo observable probablemente sea solo una pequeña fracción del universo total, más allá del límite de nuestra visión actual, y que toma la forma de una esfera centrada en la Tierra. De 46 mil millones de años luz de radio, nos es imposible ver, porque la luz que está más allá de ese límite aún no ha tenido suficiente tiempo para llegarnos. Desde el origen del universo, si los 46 mil millones de años luz de radio les parecen absurdos, vean ese video. Y más allá de ese límite que llamamos el horizonte cosmológico, muy probablemente todavía hay universo, miles de millones de galaxias y espacio en todas las direcciones.
Somos observadores limitados intentando deducir la forma de un gran rompecabezas del que solo vemos una pequeña parte. Ser plano localmente no implica necesariamente ser plano globalmente. No podemos estar seguros de que el universo en su conjunto tenga una geometría perfectamente plana. Es posible que el espacio tenga una curvatura tan ligera que no se pueda medir. En otras palabras, este inmenso universo observable de 93.000 millones de años luz de diámetro podría ser pequeño en comparación con el universo total, para permitirnos medir su curvatura. Y es totalmente posible que el espacio en realidad esté muy ligeramente curvado, pero a una escala demasiado grande para que podamos detectarlo. Los cosmólogos destacan en que nuestro universo observable tal vez sea solo una parte del universo total. Son capaces de estimar el tamaño mínimo que debe tener el universo completo para que su curvatura sea imposible de detectar para nosotros. Así que teniendo en cuenta la curvatura máxima permitida por nuestras mediciones, el universo completo sería al menos 250 veces más grande que el universo observable. Pero esa es la estimación más baja. Y si le damos al espacio una curvatura ridículamente pequeña, también podría tener un volumen 15 millones de veces mayor de lo que podemos ver. En resumen, somos como peces tratando de adivinar el tamaño y la forma del océano sin poder salir de su pequeña pecera. Lo único seguro es que, si el espacio está curvado, el universo debe ser muy vasto para ocultárnoslo. A menos que el universo tenga una topología que nos oculte su verdadera forma. Ahora subiremos otro nivel en lo extraño. Porque si la curvatura del espacio es una propiedad del universo, que se puede medir directamente sin salir de la topología, es una propiedad global que nos informa sobre cómo el espacio se conecta a gran escala sin que su curvatura se vea afectada, y que no puede ser vista directamente desde el interior. Así que visualizar las formas de las que vamos a hablar en 3 dimensiones, sin tener los poderes de un hipotético Dios que observa el universo desde afuera, es una dificultad incluso para los especialistas. Y para ustedes como para mí, que estamos dentro del universo. En unos minutos sentiremos cómo la realidad se desvanece bajo nuestros pies, pero aguanten, vale la pena. Les prometo que después de esforzar un poco nuestras neuronas, al final vamos a recuperar el equilibrio. Empecemos por recordar esto. El hecho de que el espacio sea plano no nos dice nada sobre el tamaño o la forma global del universo. Una forma que es imposible de dibujar en papel, porque comprende más dimensiones de las que se pueden representar. De hecho, ni siquiera sabrías por dónde empezar a dibujar. Porque el universo no es un objeto en el espacio, el universo contiene la totalidad del espacio mismo. Y su forma topológica no es simplemente un contorno, es una propiedad fundamental de la realidad. Ok, ahí sí ya me perdí. Para intentar entender hasta qué punto la topología añade un buen toque de complejidad. Imaginemos que eres reducido al tamaño de una bacteria y colocado en un caso sobre la superficie de un globo y en el otro sobre la superficie de una dona. Así, miniaturizado al extremo en ambos casos, ¿la superficie donde te mueves te parece plana? Si avanzas en línea recta, eventualmente regresarás al punto de partida. Todo esto desde tu perspectiva, avanzando siempre en línea recta. El hecho de que termines exactamente en el lugar de donde partiste sería una prueba irrefutable de que la superficie sobre la que estás es en realidad muy ligeramente curva. Pero eso no te permite saber si estás en la superficie de una esfera o de una dona. Para poder decidir, tendrías que ser capaz de salir del objeto en el que estás y observarlo por completo. En otras palabras, para una bacteria, un globo, un cilindro o una dona, son todos espacios sin límites ni fronteras, que tienen un volumen finito y sin bordes, y al mismo tiempo son localmente planos. Todas estas formas comparten características locales, pero sus topologías son muy diferentes. Estos son los ejemplos más simples.
Cuando pasamos a la escala de un universo completo, las variedades de formas que son localmente planas y esconden geometrías globales tan complejas como sorprendentes son simplemente vertiginosas. De hecho, si el espacio del universo total está muy ligeramente curvado, entonces las topologías posibles son literalmente infinitas, ya que no tenemos toda la eternidad. Así que vamos a dejar esos casos de lado y considerar que el espacio es perfectamente plano, como parecen indicarnos las mediciones. En ese caso, las formas globales del universo total se reducen a solo 18 posibilidades. Algunas están torcidas, otras se pliegan o tienen bucles inesperados de conexiones ocultas. Cuando no tienen caras deformes, solo están conectadas. 8 de estas topologías incluso tienen una característica muy extraña. Son no orientables, como una cinta de Möbius en 3 dimensiones. Contienen caminos cerrados que, si los sigues el tiempo suficiente, te llevarán de regreso a tu punto de partida, pero con una orientación invertida en un universo con estas extrañas formas globales. Si sigues avanzando siempre en línea recta y más rápido que la velocidad a la que se expande el universo, eventualmente regresarías a tu punto de partida, pero con una orientación de espejo invertida. Es decir, todos tus órganos habrían cambiado de lado. Tus lunares de la derecha estarían a la izquierda y viceversa, y tu planeta de origen te parecería como la Tierra vista desde un espejo, mientras que sus habitantes, desde tu punto de vista, tendrían el corazón del lado equivocado. Aunque son absolutamente fascinantes en teoría, estos universos no orientables traen consigo una serie de consecuencias que nunca se han observado. Por eso, esas formas globales fueron descartadas. Solo quedan 10 topologías de universos finitos y sin bordes, 10 posibles formas para el universo. No las detallaré todas, porque cada una tiene sus rarezas y la mayoría son tan complejas que transforman en un origami alucinado el cerebro de los no iniciados como yo que intentan imaginarlas. Solo tengan en mente que todas las imágenes que aparecen en la pantalla están ahí principalmente para ambientar el viaje y evocar su diversidad, para darles algo visual a lo que puedan aferrarse. Pero ninguna corresponde exactamente a lo que estamos hablando. Para que experimenten las consecuencias extrañas y sutiles y ligeramente maliciosas que pueden tener estas topologías, solo nos vamos a detener en 2 de estas posibilidades que, como verán, ya nos van a volar la cabeza. Empezando por la forma que probablemente es la más deliciosa y la más popular de todas, es decir, el universo en forma de dona, también llamado científicamente universo toroide de espacios multiconectados. En un universo así, el espacio es intrínsecamente plano y podrías avanzar hacia adelante sin nunca encontrar un borde. Porque hay que tener en cuenta que el plano más amplio del espacio, que nos permite ver la dona en 3D en estas imágenes, no existe. El único punto de vista posible es el de un observador situado en el interior. Así, y por extraño que parezca, si avanzas lo suficientemente lejos en cualquier dirección, inevitablemente terminas apareciendo en la cara opuesta, al otro lado de la dona. Un poco como esos videojuegos en los que el espacio es finito, pero no tiene bordes, y que te hacen reaparecer del otro lado de la pantalla cuando te sales de los límites del marco. Así que tranquilos, si su cerebro rechaza esta idea, es normal. No estamos programados para imaginar fácilmente las particularidades de un espacio toroide. De hecho, en el espacio tridimensional en el que vivimos, es imposible construir un verdadero toroide sin deformar el material que se utiliza para fabricarlo. Pero en esta extraña topología es todo el universo el que está mapeado en la superficie del donut, lo que hace que, de manera totalmente contraintuitiva, no tenga ni curvatura ni borde. Y donde se pone muy interesante es que un universo con una forma así tiene consecuencias. Desde dentro de un universo con la topología de un donut, el volumen de espacio que te rodea no es infinito. Así que, si estás en un universo así y este es lo suficientemente viejo como para que la luz haya tenido tiempo de darle la vuelta,
Entonces, al mirar a tu alrededor, deberías poder ver muchas imágenes de la galaxia en la que vives, porque los rayos de luz que la dejaron luego siguieron muchas trayectorias diferentes durante periodos de tiempo colosales hasta regresar a su punto de partida. En otras palabras, en un universo toroidal lo suficientemente antiguo, el infinito es solo aparente. Es una ilusión causada por la repetición de imágenes producidas por un número limitado de galaxias cuyos rayos de luz siguen trayectorias cuyas líneas rectas en realidad son una especie de círculos disfrazados que permiten que la luz regrese a su fuente. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna señal de estas imágenes repetidas en el cielo, lo que sugiere que la topología del universo no es la de una dona, a menos que éste sea demasiado grande para que la luz haya tenido tiempo de darle una vuelta completa. Sin embargo, a principios de los años 2000, los investigadores notaron una anomalía al estudiar la radiación de fondo, en la que se dieron cuenta que parece haber una casi ausencia de ciertas grandes longitudes de onda de resonancia. Como si el universo fuera en realidad más pequeño de lo que podemos observar y por lo tanto, incapaz de contener ciertas vibraciones. Como una cuerda de guitarra que no puede producir un sonido más grave del que permite su longitud y su diámetro. Y para explicar esta extrañeza, Jean-Pierre Luminet y sus colegas propusieron que el universo tiene una forma arrugada, o, si lo prefieres, una topología de dodecaedros de puntos cuadrados. Una extraña figura de 12 caras pentagonales, similar a ciertos dados usados en juegos de rol. Excepto que las caras de esta topología arrugada tienen la extraña propiedad de estar conectadas. Y si pudieras alcanzar una de ellas, saldrías instantáneamente por la cara opuesta después de realizar una especie de rotación. Esto puede parecerte totalmente descabellado, pero en el papel arrugado, este tipo de galería de espejos con imágenes provenientes de varias direcciones es perfectamente plausible. Y su existencia implicaría que el volumen real del universo sea 120 veces más pequeño que el del universo observable. Porque la inmensa variedad de estructuras galácticas que observamos en todas las direcciones podría surgir. Que las imágenes multiplicadas de un número reducido de ellas, cuya luz, después de atravesar las caras de este extraño universo, nos las mostraría desde ángulos y en periodos diferentes de su historia. En todo caso, es una hipótesis, una topología posible entre muchas otras, que todas tienen sus propias consecuencias. Los investigadores continúan analizando la radiación fósil y la distribución galáctica para intentar detectar espejismos. Repeticiones de imágenes de un mismo objeto, visto varias veces y en diferentes direcciones, y cuyo descubrimiento podría revelar la existencia de una topología sorprendente. Pero hasta ahora no se ha encontrado nada lo suficientemente concluyente como para decidir. Lo que no significa que nuestro universo no tenga una forma multiconexa, extraña. Tal vez las imágenes se repitan en el ruido cósmico o más allá de nuestro horizonte observable, en una parte del universo que nunca podremos ver. En fin, no hemos salido del problema, de hecho, estamos atrapados en él. Aún así, asombra pensar que en algún lugar de este vasto y extraño universo, una especie obligada a observar el cielo desde su pequeño planeta ha desarrollado instrumentos y ecuaciones para estudiar las increíbles formas potenciales que existen afuera. Admitan que no lo hacemos tan mal para ser peces encerrados en una pecera. Espero, en todo caso, que esta inmersión en el enigma de la forma del universo haya cambiado un poco la forma de su cerebro, lo que en sí mismo ya justificaría el viaje. Y si resulta que algún día descubrimos que en realidad vivimos dentro de una dona gigantesca, no dejaré de mantenerlos informados, esperando que tenga aroma a canela.